que tenemos, más decisivas, más profundas, es abrirnos a la palabra de Dios para que la palabra del Señor nos ilumine, nos modifique, nos conduzca, nos interpele. Es un ejercicio precioso. Y es un ejercicio precioso que podemos hacer desde nuestra infancia hasta nuestra adultez. Y un ejercicio que podemos hacer como lo estamos haciendo aquí en esta mañana, en conjunto como familia de Dios. Ciertamente, en pocos minutos podemos hacer muchísimo, pero podemos hacer mucho más si después profundizamos esto, si lo seguimos, si lo aplicamos, si cada uno luego o individualmente o en grupo profundiza lo que hayamos aprendido. Así que mi desafío continuo es tener una lapicera, un papel y registrar todo lo que el Señor pueda decirnos. Y luego reaccionar orando al Señor, comprometiéndonos al Señor, orar con creatividad, reaccionar con decisión, con vigor, en torno a lo que Dios mismo nos haya dicho. Puede ser, así que me encantaría ver lápiz y papel o grabación o lo que sea, para profundizar, para de alguna manera aplicar lo que cada uno pueda descubrir. No tanto de lo que yo pueda decir, sino de lo que el Espíritu Santo nos diga a través del texto de la palabra escrita de Dios. Les voy a convocar a leer 2 textos de la palabra del Señor. Uno de ellos es el Evangelio, texto que ustedes también tienen en su boletín de música, pero es el texto de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Por favor, desde el versículo 13. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Es interesante, antes de avanzar, que el desafío que va a hacer ahora el Señor parte de su enseñanza. La enseñanza de Jesús, lo que Él enseña, lo que Él quiere efectivamente llegar a nuestro corazón y a nuestra mente, es su enseñanza, fíjense. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y él le dijo: sígueme. Este es el verbo que hoy queremos ver. La implicancia, el alcance de la invitación, del desafío, de la orden de Jesús de seguirle a Él. Seguir su enseñanza, seguir su persona, seguir su vida, etcétera, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: es interesante este acercamiento de Jesús, que les enseñaba comiendo con ellos, en la inmediatez, en el contacto directo con las personas, mirándoles a la cara, quizás escuchándoles, quizás mirando actuar, involucrados con ellos en muchos sentidos. Tanto que mereció la réplica de los otros,
¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Como si alguno no lo fuera. Como si hubiera ámbitos en donde no hubiera pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús define en parte su misión. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero retengan esta acción, la invitación de Jesús de llamar a seguirle a Él. Queremos mirar hoy qué es seguir a Cristo, qué implica, cuál es el alcance, qué podemos hacer para ser seguidores de Cristo. ¿Cómo sabemos efectivamente si lo somos? Les convido a leer un segundo texto que de alguna manera es una explicación a lo que estoy preguntando. Es una posible respuesta a lo que estoy diciendo. En la segunda carta de Pedro, por favor, en su capítulo 1, desde el verso 3. Segunda Pedro, por favor, 1, o el capítulo 1, comenzando con el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debo frenar el relato para ir captando todo lo que está dándose. Fíjense cómo habla este texto de la gracia de Dios, del regalo de Dios, de lo que Dios da a los que creen en Él, de cómo a cualquier persona le es posible recibir lo que dice aquí, su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, tremendo lo que dice, de la naturaleza divina, que conduce, fíjense esto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para mí uno de los grandes desafíos es ver cómo la palabra se cumple. De tal forma que la persona transformada no participa de la corrupción del mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¿A usted cómo le va al respecto? Miren qué maneras de participar de la corrupción. Y qué difícil que es no hacerlo. Con claridad, estar al margen de la corrupción. Y fíjense lo que dice luego. La gracia es lo primero que motiva, es esa cosa que Dios regala. Pero luego en el versículo 5 dice, vosotros también, sumado a la gracia de Dios, ustedes también, poniendo toda diligencia, no sin cuidado especial, no retrasando, no superficialmente, no sin la mente y el corazón involucrados, no sin esfuerzo, no sin continuidad, por el contrario, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro esfuerzo, singular y plural, poniendo todo eso, por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, viene para mí Tomás, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia,
piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es seguirle a Jesús? ¿Qué alcance tiene esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Seguir a Jesús es aprender de Él la razón por la cual vivimos y por la que hacemos lo que hacemos. Reitero, seguir a Jesús es aprender de Él para qué vivimos y por qué actuamos, cuáles son nuestras prioridades. En realidad, la sociedad constata muchísimas veces que aún los cristianos no hacemos lo que el Señor quiere, sino lo que la moda pretende, lo que las prioridades del mundo circundante están demandando, lo que el atractivo de la cultura solicita. De manera que, en algún sentido, uno puede decir con claridad que al menos su seguimiento es confuso. Puede decir, yo sigo a Jesús, pero la implicancia de su pensar, de su actuar, están lejos de ser identitarios, de tener en común con Cristo, seguir, caminar, transitar, resolver, como lo hace Cristo. Una segunda cosa que es seguir a Jesús es modificar nuestro carácter interno. En realidad, lo más importante para resolver quiénes somos y qué hacemos parte desde el interior de la persona humana. Fíjense que el fruto mismo del Espíritu habla poco de cosas que hacemos, sino de quiénes somos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. No refieren necesariamente a demasiadas conductas externas, sino a todas ellas, presididas por el amor, el gozo, la paciencia. O sea, resuelvo mi profesión, resuelvo mis relaciones, resuelvo la manera en que invierto mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi mirada, mis caricias, de acuerdo al amor, al gozo, a paz. ¿Por qué? Porque mi líder, mi Señor, mi maestro, mi sabio consejero, Él es el que va moldeando mi interioridad, de manera que sienta, piense y actúe como Él. Una tercera cosa que es seguirle a Él es aplicar sus interacciones conmigo en las ocasiones concretas de la vida. Todos nosotros interactuamos, todos nosotros tenemos comunicaciones. Todo lo que más hacemos en la vida es comunicarnos con los demás. No podemos vivir sin comunicarnos, lo hemos dicho pilas de veces. Ninguno de nosotros deja de comunicarse, así como el Señor se comunica con nosotros. Yo debo poder, si soy un seguidor de Él, comunicarme con los demás, con el contenido, con la paciencia, con la calidad, con la profundidad, con la intencionalidad, con que Jesús lo hace conmigo a diario. Cuando una persona está pidiendo ayuda, lo mejor que le podés decir es: contame las cosas diarias que parecen más elementales y simples, porque esas te reflejan quién es la persona. Normalmente cuando queremos ayuda,
pero en el fondo no estamos dispuestos a recibirla, hablamos, comentamos, pero no describimos las acciones concretas que modifican nuestras pautas todos los días. Y decimos, no, pero esas cosas parecen tontas. Lo que hace que uno pueda ser conocido es lo que hace todos los días, cuando trata a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos. Y nos hemos acostumbrado a decir que somos cristianos, que vamos al cielo y no tenemos trato manso, bueno y amoroso con el vecino malo. Es incoherente eso en el Evangelio, es incoherente. Hay una crisis que no se sostiene con el Evangelio. En cuarto lugar, ser un seguidor de Cristo es acceder a su reino por medio de Cristo. Acceder al reino es ser parte de los atributos que significa ese reino. Él nos hace ingresar a su reino, a su justicia, a sus valores. Pero también es formar parte de los súbditos que ven que el Supremo Señor sobre todo lo que nos afecta es Cristo. Cuando decimos que somos seguidores de Cristo, decimos que el que guía, el que conduce, que el que manda es Él, y que el que obedece soy yo. Seguimiento es obediencia a lo que Él enseña. Ser un seguidor significa a la vez realizar todas las actividades especiales de ayuda junto a Cristo. Es imposible ser un seguidor de Cristo sin hacer lo que Jesús hacía para ayudarse a sí mismo. Jesús tenía tiempos de silencio, Jesús oraba, Jesús servía al prójimo, Jesús estudiaba la palabra. Si yo no hago eso con Cristo, si usted no lo hace, si nosotros no lo hacemos, no tenemos los medios que nos ayuden en nuestra debilidad y automáticamente fracasamos. Fracasamos. Moldear el interior, moldear el pensamiento, cambiar la conducta es lo más importante que le puede ocurrir a cualquier ser humano, pero es lo más difícil. Y normalmente toma toda la vida. Toma toda la vida. Ustedes vieron qué fácil que es egocentrarse en lugar de Cristo centrarse. Normalmente nuestra conducta refleja lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, y hasta caprichosamente, como niños que no saben pensar más que en lo que ellos quieren caprichosamente. Así actuamos más de una vez. Ser un seguidor es, por lo tanto, estar al lado de Cristo cuando Él ora y orar como Él ora. ¿Ustedes se acuerdan en el Getsemaní? Por favor, pueden velar conmigo, porque afronto una situación crítica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las muchas veces que Él se retiraba para estar a solas? Qué bueno sería cada tanto hacer silencio de WhatsApp, silencio de tele, silencio, silencio. El silencio no es no hablar, sino aprender a escuchar lo que conviene escuchar, ¿sí? Y procesar con sabiduría. Si eso no lo hacemos,
Gran parte de nuestra vida está influida no por la voluntad del Señor, sino por lo que me quieren vender, por la filosofía que impone la cultura circundante, por las prioridades que fija la urgencia del día a día y no la profundidad del carácter de Cristo. Ser un seguidor es obedecer de forma concreta todo lo que Él nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio. Si el Evangelio dice amen a los enemigos, ¿qué tenemos que aprender a hacer? ¿Qué creen? Amar a los enemigos. Si el Evangelio dice busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Si el Evangelio nos dice que Él nos dará la verdad que nos hace libres, ¿cómo vamos a ser libres si no buscamos su verdad? Ese es el Evangelio. No hay otra receta. No hay otro Evangelio, como decía San Pablo, que el Evangelio. No es el Evangelio es el Evangelio según Cristo. Ese Evangelio, que afortunadamente lo tenemos. ¿Y qué espera el Señor? ¿Que yo sea un defensor del Evangelio? Naturalmente. ¿Un aplaudidor del Evangelio? Claro. Pero fundamentalmente, ¿qué espera? Que yo sea un hacedor del Evangelio. No es solamente ser un oidor, sino un hacedor del Evangelio. ¿Se entiende entonces qué es seguirle? Seguirle es asistir a la escuela de vida, que es un proceso que durará toda nuestra vida, por medio del cual nosotros hacemos planes, tenemos una currícula y asistimos profundamente a la modificación constante de nuestro carácter. Yo señalo hace rato que cualquier niño o niña hoy participa de un programa escolar. Piense usted en sus hijos o en sus nietos o en algún sobrino que va a la escuela. Cualquier escuela. ¿Cuántas horas va su niño a la escuela? Supóngase que va a una escolaridad simple, 4 horas, 5 horas por día, ¿sí? Desde 3 o 4 años de vida, ¿ok? Hasta que culmina como mínimo su secundario. Sistemáticamente, 9 meses al año, 5 días por los meses de clase. ¿Cuál es nuestro programa de entrenamiento para vivir la vida? Afortunadamente y gloria a Dios, nuestra iglesia tiene una preciosa escuela de educación cristiana. Afortunadamente. 1 hora por semana. Supóngase que usted estudia en su casa y que usted toma tiempo para instruir a sus niños en su casa, para educarlo, para formarlo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para establecer un criterio de reflexión bíblico-céntrica, cristiano-céntrica, corazón-céntrica, mente-céntrica, si usted quiere, desde la palabra de Dios? Es tremendo. ¿Dónde están los centros de práctica de eso? A mí me gusta cuando dicen, acá están dando la teoría y a la tarde realizan la práctica. ¿Dónde está la práctica? Los criterios evaluativos y correctivos de mi conducta cuando no es de acuerdo al Evangelio. ¿Cómo aprendo a ver qué es manejar la sexualidad? Un tema de vigente actualidad que divide a la sociedad. Pero lo que divide a la sociedad no es tanto el tema de género, sino el tema de una iglesia que anuncia el Evangelio
pero no siempre le obedece al Evangelio como el Evangelio manda, porque da por sentado que es tan difícil, que parece tan irreal, que no cree que seguir a Cristo significa comerciar, comprar, vender, actuar con los valores del Evangelio. Lo da por perdido. Hace lo mejor que puede. Es una pérdida, una hibridación notable. En consecuencia, seguir a Cristo es ocuparse de tener escuelas de vida que nos enseñen a perdonar como Él perdona, a priorizar como Él prioriza, a buscar las verdades centrales del Evangelio en el día a día, a mirar el mundo social como Él quiere, a priorizar los criterios con los cuales trataremos al prójimo, etc. En definitiva, seguir a Cristo es pensar, sentir y actuar como Él puede formarme en mí y como diligentemente espera que yo lo haga. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Interesantísimo. Si hay una nota que a mí me hace creer en la iglesia, si hay una nota que a mí me genera esperanza y alegría, es no licuar el Evangelio. Y cada vez encuentro más pasión en vivir como Cristo pensando en estos desafíos. Cuando me ofertan un Evangelio barato que rápidamente pretende llenar lugares de gente que va, pero que después no vive todos los días lo mismo, no quiero. Tampoco lo difícil por lo difícil. Es tonto eso. Sino lo profundo que haga que podamos vivir los valores del Evangelio a cada día con la integridad que el Evangelio pretende. Ahora, como para desafiarnos, cuando uno hace una pequeña evaluación, ¿qué ve? Una gran separación entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Eso no es bueno. Debe haber siempre una separación entre lo que decimos creer y lo que vivimos, porque afirmamos a Cristo y está claro que no siempre somos como Cristo, así que tiene que haber la pureza, la integridad del Evangelio, que no soy yo encarnado, eso. Sí, siempre va a haber una diferencia. Pero cuando la diferencia es tan grande, es como no creer en la efectividad de este poder de cambio del Evangelio en la vida. Entonces, el anuncio que hacemos es un poco falso. O no tiene el punch que debiera tener. Una teología de ir hasta el cielo, vender, como decíamos, tickets al cielo. Y no ocuparse de vivir como ciudadanos, seguidores obedientes de Cristo en el reino, lunes, martes, miércoles, estar conformes nada más porque alguien aceptó que va al cielo, lo cual es fundamental, lo cual es clave, lo cual es importantísimo, lo cual hay que seguir haciéndolo, lo cual hay que predicarlo. Pero el Evangelio no es solamente un boleto al cielo. El Evangelio es seguimiento esforzado de Cristo todos los días. Y cuando digo esfuerzo, no hablo de un esfuerzo cargoso. El costo más grande, el aburrimiento mayor de la iglesia es no vivir como Cristo vive. Porque esa actividad que no trae la profundidad del testimonio vivo de gente que agradece a Dios que Dios le haya cambiado la vida y que puede vivir con otros valores la felicidad del reino. Entonces, ¿qué aparecen? Las peleas internas, las disputas triviales, las cosas con poco sentido. Y eso no es lindo, eso no entusiasma, eso enfría. Lo que entusiasma es ver que en el medio del caos de la vida sin Cristo, alguien brilla con la luz de Cristo, porque tiene pautas diferentes. ¿Qué es lo que se ve entonces? Un escaso testimonio, abundancia de testimonio verbal,
pero no siempre testimonio vivencial, y pérdida del impacto del cristianismo en la sociedad contemporánea. Corrupción, terrible en todas partes, injusticias, escándalos, primacía de ideologías antihumanas en el mundo, relatividades fantásticas, carencias de verdades solamente regionales, locales, no la verdad de Cristo, ausencia de aspecto, de comprensión, de armonía, incapacidad de debatir cómo hacer un mundo más justo. Terrible. Cierro. La solución no es culpar, la solución no es señalar, la solución no es hacer desesperadamente eventos de cosas aisladas. Hagamos una cosa monumental. La solución no es reducir a emocionalismos. Ahora lloremos porque... Ni racionalismo, a ver cómo la... No. Yo creo que la solución la da Pedro en lo que leímos. Aceptación honesta y profunda de la gracia empoderadora que viene de Dios, que nos hace capaces de vivir en la corrupción sin ser de la corrupción. Y en segundo lugar, el profundo, personal y comunitario involucramiento de la forma de vida de Cristo en mi familia, en mi persona, en mi profesión, en la identidad. Hermanos, ¿es posible? Si dijéramos que no es posible, no estamos afirmando el Evangelio, no estamos afirmando a Cristo. En Cristo, la fe evangélica declara nueva criatura la persona es, y las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. No es una declaración, es una realidad. Y lo que cada uno de nosotros debe procurar es hacerse responsable de eso. Dejar que esa realidad modifique la mente, el corazón, la conducta. ¿Es costoso vivir así? Por supuesto que es costoso. Pero decir costoso no es decir una mala palabra, es decir las cosas que valen. El costo mayor de no vivir así lo paga el mundo, la sociedad y nosotros. Odios, venganzas, superficialidad, hambre, miseria, drogas, dependencias, violaciones. En Cristo, la humanidad, cada persona puede ser una nueva criatura. Seguir a Cristo es la respuesta. Pero no una respuesta de momento, sino de toda la vida. A mí me genera esperanza pensar que esto lo anunciaremos toda la vida. A mí me genera una gran alegría que el Evangelio tenga esta respuesta de profundidad, que pueda debatir en foros filosóficos, como en círculos académicos, como en la fábrica, en la escuela, en la cultura, en la tele, con integridad, con honradez y con valentía, que Cristo es la respuesta. Porque Él es el Señor, porque Él es sabio, porque Él es el médico del alma, porque Él es el que trae vida y vida en abundancia, porque Él genera expectativas de vida eterna y de vida diferente en el aquí y en el ahora. Y el seguirlo a Él en lo que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Al Señor sea la gloria. Ocupémonos con diligencia de nuestro seguimiento profundo, esmerado, delicado, compasivo, amoroso. Que así sea. Amén.